pues producida en el bando republicano. Hay varios artistas de mucho renombre de la década de los 30 en España, varios de ellos, sobre todo hombres pues comprometidos pues con el campo antifascista, y varios de ellos también pues militantes anarcosindicalistas. Tenemos a los hermanos Ballester, Arturo Ballesteros, por ejemplo, que hace varios de los carteles en relación con la nueva fecha insignia pues, de la Revolución Española, el 19 de julio, la simbología que se va construyendo el bando nacional, el nacional-catolicismo franquista, pues habla de que el 18 de julio, el día pues, donde se generaliza el alzamiento, pues es el día nacional, el día de la cruzada, hace todo un desfile pues, fascista por las ciudades del Estado español, y el 19 pues, es la insurrección obrera y popular en las principales ciudades de España, especialmente Barcelona y Madrid, y bueno, pues esto se instituye pues, como una fecha pues, de los anarquistas. También aquí pues, sobre la aviación, uno de los sectores, cuando se da la sublevación militar, pues el ejército se rompe, uno de los sectores, digámoslo, menos proclives a adherirse al franquismo, en parte por eso la aviación nazi va a suplir pues, las fuerzas franquistas, y ahí hay una importante presencia pues, anarquista. Como ven, pues, dos representaciones que no son del realismo socialista, es un realismo social, es obviamente una propaganda en medio de una revolución, en una guerra, pero los trazos, los colores, pues muestran un alejamiento de muchos de esos cánones. Esta es una muy bonita de Vicente Ballester, Arturo y Vicente, pues hermanos, cenetistas, ilustradores y artistas. Este es sobre el proyecto pues, de la Escuela Nueva, es un cartel del Consejo de Escuela Nueva Unificada, pues uno de los grandes proyectos educativos que lideran los anarquistas, ¿no? Puig Elías y varios anarquistas dentro del Consejo de Escuela Nueva Unificada pues, de Cataluña y luego de toda España, pues van a generalizar la escuela racionalista, la coeducación de sexos, todo lo que se mencionó antes. Pues una niña y un niño leyendo, y como una propaganda más de un proyecto pues, pedagógico y político. Lo mismo aquí, Escuela para Todos. Aquí de nuevo pues, hay un juego con la figura humana, se dan cuenta pues, que hay mucha más geometría, es menos realista, y eso es, insisto, interesante en medio de la revolución y la guerra. Hay espacio para la vanguardia artística, y esta es la Federación Regional Levantina de Enseñanza, la CNT. Hasta el 36 había tenido pues, el sindicato de artes liberales, sobre todo pues, de profesiones pues, profesionales, que en esa época pues, eran obviamente primero minoritarias y de una procedencia más aristocrática. Los oficios eran o independientes o ujetistas, pero a partir de la revolución pues, nuevos sectores se suman. Del sindicato de artes liberales, por ejemplo, sale Federica Montseny, y bueno, pues aquí ven pues, dos carteles en relación con el proyecto educativo. Esta es muy bonita, de tres frentes de lucha, uno de los varios diarios que construye la Confederación, pues que es vanguardia, es un lenguaje que se utiliza mucho en el periodo pues, revolucionario, en el periodo de los 30, siempre hacemos la crítica con que nos quedamos con el lenguaje de los 60 y de los 70, por ejemplo, esa palabra autogestión, que no es de origen anarquista, sino de la tradición yugoslava, de los movimientos de liberación nacional en África y demás, y la cogemos y no sé si es el lenguaje. Bueno, en los 30, uno de los periódicos diarios de la CNT, La Vanguardia, y publicaba que debía ser la Confederación, la revolución, tenía tres grandes frentes de lucha, pues la guerra propiamente tal, obviamente el esfuerzo por derrotar militarmente a las fuerzas franquistas, pues apoyadas por Mussolini, por Hitler, por Salazar, y pues por buena parte de la burguesía europea e internacional, pero también en el frente del trabajo, que era aumentar la productividad, que era aumentar la producción bruta del campo y de la ciudad, pero también cambiar las relaciones productivas, ¿no? Entonces son los consejos de trabajadores en la inmensa mayoría de la industria del bando republicano, y también un frente de la cultura. Entonces todo el proyecto cultural, los anarquistas se destacaron
pues por esa impronta cultural, por esa fortaleza cultural de su proyecto, y pues planteando, pues, por ejemplo, la igualdad sexual, el naturismo, una crítica al consumo de carne, una defensa de la exploración de la naturaleza, una crítica a la cultura religiosa, todo un proyecto en medio de la revolución, es decir, dotar de armas al frente para la lucha antifascista, pero también transformar la vida y transformar el trabajo, tanto en el campo como en la ciudad. La columna de hierro, una de las columnas pues faístas promovidas por la Federación Anarquista Ibérica dentro de esa estructura militar surgida después de la insurrección. Hay que decir que había un antecedente con la experiencia de los comités de defensa confederal en los años 30, que se convierten como en órganos de autodefensa sindical, y cuando se da la insurrección eso se convierte pues las milicias. Hay que decir que desde muy pronto los anarquistas estuvieron a favor de la confederación, de la organización de las milicias, y un sector planteaba que esa nueva organización miliciana pues era la que debía sustituir al Ejército Popular Republicano. Un sector mayoritario terminó pues confluyendo en el Ejército Republicano, pero los anarquistas concibieron que había una necesidad de mayor organización militar, y de hecho eso se organizó así, y por eso se organizaron destacamentos, columnas, guerrillas en el campo enemigo. Es decir, también desde el campo libertario pues se buscó mejorar la organización pues de las defensas. Esa idea de que los anarquistas cogen un taxi, se van al frente, pegan 3 tiros y se devuelven, muy pronto fue resistida pues por los propios libertarios, las libertarias, y se intentó organizar pues otro tipo de organización militar, ¿no? Armas y municiones pues para el frente. Recordemos la República revolucionaria del gobierno del Frente Popular pronto se queda aislada internacionalmente. El gobierno del Frente Popular en Francia le destina algo de armamento y algo de munición, pero el ejército es reaccionario, el ejército que luego va a rendirse tan cobardemente ante el nazismo. Y pronto hay una especie de cerco, y las únicas armas que empiezan a llegar son provisiones de México de Lázaro Cárdenas y las armas de Stalin, que no es un secreto para nadie, van dirigidas sobre todo a los destacamentos donde pues tienen influencia los comunistas. Los anarquistas quedan un poco aislados, entonces la necesidad pues de pertrecho militar para su obra. Pues ahí está una de las representaciones de Buenaventura Durruti, de pues obrero metalúrgico del grupo de los solidarios, de los grupos de acción de los años 20, de los 30 vuelve a militar en la Confederación, y bueno, se destaca en los comités de defensa confederal. Parece que Durruti nunca se integró formalmente a la FAI, pero sí fue toda la vida un cenetista. Había iniciado militando pues en UGT, en las huelgas del 17, dentro de esos sectores anarquistas minoritarios que participaba de la Unión General de Orientación Socialista. Cuando muere en la defensa de Madrid, de la ciudad universitaria, a finales del 36, los anarquistas intentan hacer un ícono del personaje. Hay pues un entierro multitudinario, hay varias grabaciones que supongo que muchos habrán visto. Pero ojo, esta es una figura, pues es un obrero, es un padre de familia, a diferencia de la ola revolucionaria de los 60 y los 70, del hombre deja a los niños con la germu y se va a cambiar el mundo y nunca los vuelve a ver. Y es un padre consagrado, se preocupa en gran medida por la educación de sus hijas, les cocina, juega con ellas. Es una alternativa interesante frente a ese modelo pues de revolucionario quizás masculino abandónico que luego habrá en nuestra región. Aquí tenemos otra columna faísta. La FAI impulsa pues estas organizaciones militares conectadas pues con el proyecto de cambio en el campo y en la industria. De nuevo otra conmemoración del 19 de julio. Aquí ya pues una expresión más realista. Aquí ven digamos los estilos más realistas, es decir, convive la experimentación de vanguardia con estilos más de realismo. Insisto que estamos en una situación crítica de guerra y revolución, y bueno, un cartel muy interesante de unidad sindical, una de las tendencias minoritarias pero siempre muy presente en la Confederación, a favor de la unidad sindical pues que con la UGT,
que se va de alguna manera a solventar pues en el 36-37 con el pacto de unidad sindical con la Unión. Ahí ven un obrero y un campesino con pañoletas rojas y negras. Justamente ese es el color pues que empieza a generalizar la CNT en los 30, y pues digamos el éxito propagandístico en parte se debe pues al gran estallido revolucionario del periodo. Aquí tenemos las últimas, pues la Federación Regional Campesina del Centro de la CNT. La Confederación tenía una desventaja relativa frente a la UGT en su sindicalización de los trabajadores rurales. En el siglo XIX había sido la principal organización campesina, las organizaciones pues, anarquistas, la Federación del Trabajo, la Federación Regional Española, sobre todo en el sur de España, la gran zona latifundista de Andalucía, pero eso de alguna manera había sido sustituido por los socialistas. Sin embargo, la CNT tenía presencia en las cabeceras municipales, los famosos sindicatos únicos por pueblo, que sobre todo eran sindicatos de jornaleros, y bueno, ya cuando estalla la revolución se reorganiza pues una federación campesina, que es a la vez una federación sindical y una federación que va a impulsar las colectividades. Aquí está la Federación Regional Campesina, ya no del centro sino de Levante. Digamos, hay una estructura diseminada pues por todo el país. Campesino está en su puesto, digamos, con la idea de que pues se necesita cubrir la demanda pues en las fábricas, en los campos, no todo puede ir a la base militar, y bueno, pues incentivando la producción, aunque no hay que digámoslo, bajarle gravedad a la crisis social que se vive pues en el campo revolucionario. Imagínense, en medio de pues la ofensiva, el cerco internacional, hay gran carestía de productos, hay mucha inflación, hay hambre en el frente, las condiciones por ejemplo sanitarias son duras. Parece que en el 36, el primer periodo de la colectivización, hay un aumento de la producción, y los niveles de producción, si bien caen, se mantienen en diferentes rubros, y en algunos incluso experimentan una expansión, lo que pues es un logro notable. Un cartel pues de la Federación Anarquista Ibérica, Libertad, también en relación como con el imaginario campesino, si bien ambas tienen imaginarios parecidos. De nuevo la columna de hierro, aquí el campesino, la revolución te dará tierra, una representación pues satírica, caricaturizada pues de la burguesía, la idea de que la revolución era un combate pues contra el fascismo, pero también contra pues el régimen burgués. Aquí es una representación, si quieren, más tradicional, del realismo tradicional. De nuevo, el 19 de julio como fecha insigne de la revolución se va forjando en ese momento la idea de que es necesaria pues la tecnificación militar, por ejemplo la construcción de tanques para salir de la guerra de trincheras, y bueno, la consigna de aplastar al fascismo. Este es Carlos Fonseré. Aquí tenemos a Eleuterio Baucet, este es también Fonseré. Aquí hay, digámoslo, algunas continuidades, algunos parecidos. Este de nuevo Baucet, este es uno de los diarios de la FAI, Nosotros, que no se edita no se edita durante los 3 años pues, de la revolución, pero mantiene pues su circulación. Digamos que cuando se da el estallido revolucionario, la mayoría de la prensa patronal pues es tomada por los trabajadores. Había ya una gran polarización política de la prensa, y por supuesto pues la prensa derechista, que era pro golpe y pro revuelta fascista, pues es sustituida por este tipo de prensa propagandística. De nuevo, otro cartel de la columna de hierro, también de Baucet, y es para una humanidad libre. Como ven, pues hay una representación todavía fuertemente masculina. Quizás en los carteles de educación eso se borra más, pues se representa de alguna manera lo que también sucede en el movimiento y en la sociedad del periodo, pero de todas maneras pues hay mucho campo pues para la vanguardia, para la experimentación artística y para los valores pues culturales y políticos del anarquismo. Más allá de la victoria militar inmediata sobre el fascismo, pues es todo este proyecto de colectivización, de defensa pues de un nuevo proyecto de humanidad, de diarios, de educación, de producción agrícola y producción industrial,
de organización de la seguridad colectiva, de organización sindical, ¿no? Entonces es como, eso es lo que queríamos recoger en la galería, igual vale la pena que la revisen un poco hacia el final.